El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Su encuentro marca el regreso de las visitas de alto nivel diplomático a la ciudad de Washington en la era post-pandemia. Ambos países tienen la necesidad de mostrarse unidos, de mostrarse como países cercanos ante adversarios que tienen en común, como por ejemplo Rusia debido a la guerra en Ucrania y China en materia comercial y espacial. El encuentro ha servido también para reconectar a estos dos países que han sido aliados históricos, pero que habían sido testigos de un enfriamiento de sus relaciones porque hay varios temas en los que discrepan. Por ejemplo, las medidas adoptadas por Washington para reducir la inflación, considerada por la Unión Europea como una medida proteccionista. Sobre este tema se pronunció justamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Escuchemos. No había ningún propósito cuando escribí esta pieza legislativa. Nunca pretendí excluir a personas que estuvieran cooperando con nosotros. Esa no era la intención. La intención era asegurarnos de que ya no estuviéramos en una posición donde ocurriera una pandemia en Asia, China decidiera que ya no quería vendernos chips de computadores. Nosotros inventamos eso. Entonces, mi punto es que estamos de vuelta en los negocios. Europa también. Y vamos a continuar creando trabajadores en manufactura en Estados Unidos, pero no a expensas de Europa. Ahora, como corresponde, veamos la otra cara de la moneda, la respuesta francesa. Estas fueron las palabras del presidente Emmanuel Macron. Pero yo sé que esta no es la intención del presidente Biden. Pude hablarlo ayer con distintos senadores y representantes en el Congreso y me confirmaron que esta no era su atención. Francia no vino aquí a pedir cualquier excepción o exención para su economía, sino que vinimos a hablar de las consecuencias de esta ley y la situación actual nos obliga a actuar conjuntamente frente a los desafíos mundiales. Tenemos que sincronizar nuevamente, encontrar una dinámica positiva nueva, porque tenemos que trabajar juntos. Bueno, eso digamos que es lo más relevante en materia diplomática y en materia comercial, pero esta visita tiene mucho más tras la escena que estamos viendo ahí de los dos presidentes en una conferencia de prensa. El mensaje que envía a la comunidad internacional y esa cercanía entre París y Washington es un mensaje poderoso para la comunidad internacional, porque su cercanía repercute en escenarios muy importantes, como por ejemplo la OTAN. Lo que pacten París y Washington puede tener una repercusión en esta alianza militar de la Atlántico Norte en lo que vaya a suceder en Ucrania, también a nivel comercial y sobre todo a nivel de medio ambiente, y puede también tener un gran impacto a nivel internacional si ellos logran coordinarse y engranar. En esencia, el futuro de la guerra en Ucrania, la relación comercial y la dependencia con China en materia comercial, el liderazgo a nivel internacional y el desarrollo tecnológico y espacial fueron tal vez los temas más fuertes de este encuentro, pero vamos a analizar en profundidad aquí en France 24 todos estos temas conversados por estos dos presidentes. Por eso hoy en el debate de France 24, tras los pasos de Emmanuel Macron por su gira en Estados Unidos. Para analizar este tema, hemos invitado a Aymeric Duguay. Él es analista internacional, es docente de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Me acompaña aquí en el estudio de France 24. Y desde la Ciudad de México se conecta la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte del debate, ya lo saben. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y la etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24, todo pegado, todo junto. No se olviden también, ya para terminar, que todos los contenidos del programa ya están disponibles también en diferentes plataformas de podcast. Nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Hay muchas personas que nos están oyendo a través de estas plataformas de podcast. A todos ellos también les damos un saludo y les agradecemos por su sintonía. Pues comienzo como corresponde por las mujeres. A Aymeric ya le doy la palabra para conocer el punto de partida, la primera pregunta de inicio del programa, y saludo entonces a la doctora Aribel en la Ciudad de México. Doctora Aribel, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto conversar con usted. ¿Y cuál es el balance que usted hace de esta reunión entre los dos presidentes de Francia y de Estados Unidos?
Al contrario, Santiago, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Importante resaltar que cómo llegan ambos mandatarios a esta reunión. Por un lado, sabemos que Emmanuel Macron está en el segundo periodo después de haber ganado una reelección al interior de su país, donde también hay una gran polarización política y social como lo existe ahora en Estados Unidos. ¿Cómo llega Joe Biden? Pues no con las pérdidas que se habían estimado a la luz de los resultados de las elecciones intermedias en la Unión Americana. Entonces, ambos mandatarios pues llegan con un escenario de que llegan fortalecidos, con nuevos retos por los próximos 5 años para Emmanuel Macron, pero para los próximos 2 años de Joe Biden, pues complicado por la nueva composición al interior del Senado, donde ya perdió la mayoría a partir de enero próximo. Estamos viendo que esta reunión importante que se da a la luz de estos dos líderes, países miembros del G7, es decir, de este grupo, las 7 naciones más industrializadas, que finalmente han avanzado y cobijado Ucrania a la luz de esta guerra por Rusia. Entonces, importante que se diera esta cumbre, porque también, Santiago, había todavía este ligero o profundo malestar por parte del gobierno francés por esta crisis que se desató en septiembre del año pasado por la alianza geopolítica cibernética y de geopolítica cuántica, mejor conocida como el AUKUS, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde Francia quedó fuera y se violentó un acuerdo que existía entre Australia y Francia. Entonces, creo yo que inclusive esta reunión pudiera decirse que llegó inclusive hasta tarde. Creo yo que tenían que haberse reunido ya desde hace meses atrás, pero qué bueno que la realizaron porque pudieron alinear sus visiones, intercambiar opiniones que totalmente estaban en caminos opuestos, sobre todo en el ámbito económico, y que sin duda cerraron filas para poder hacer frente a los nuevos retos y desafíos que por separado cada país enfrenta, pero que de manera conjunta les queda muy claro que tienen que avanzar para seguir construyendo esta relación fuerte donde se le apuesta al multilateralismo y donde se le apuesta a muchos foros multilaterales que coinciden ambas naciones, Santiago. Es muy diciente que sea el presidente Macron el primer presidente que llega a Washington durante la administración del presidente Biden, y también es muy diciente que sea Estados Unidos el primer destino del presidente Macron después de su reelección. Ahora saludamos a nuestro invitado en el estudio, Aymeric Duguay. Aymeric, bienvenido, como siempre un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Y cuál es su balance de este encuentro, los temas analizados? Aribel nos hacía un poco el contexto político de los dos países, pero ¿qué hay de los temas y de la agenda analizada y tratada por los dos mandatarios? Buenas noches, Santiago. Lo que vemos es que el contexto es muy diferente a comparación con la primera visita de Estado que hizo Macron en 2018 en Estados Unidos. En esta época Trump estaba en el poder. En esta época se hablaba mucho del tema de Irán, del acuerdo nuclear, y Trump decidió salir oficialmente de este acuerdo nuclear justo después de esta visita. Se hablaba mucho del tema del terrorismo, de la situación en Siria. Y hoy vemos que el tema principal, el tema central es por supuesto el tema de Ucrania, pero no solamente la guerra entre Ucrania y Rusia, sino todas las consecuencias de esta guerra sobre la economía, sobre la crisis energética, sobre el tema de la inflación. Y entonces Ucrania ha sido por supuesto el tema central, además de la dimensión simbólica sobre la cual tal vez volveremos a hablar, de este encuentro después de una crisis que hubo hace un año entre Estados Unidos y Francia. Claro que sí, tras el acuerdo que mencionaba Aribel, ese acuerdo que compromete a Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, lo vamos a profundizar más adelante. Aymeric, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa, y mi pregunta va en dirección hacia qué tan necesario era para la coyuntura internacional, no solamente para la realidad de Estados Unidos y de Francia, una renovación del espíritu y de la relación histórica entre Estados Unidos y Washington. ¿Qué tanto se necesitan los dos países? Bueno, creo que, como ya se ha dicho, son dos estados miembros del G7, son dos estados miembros del Consejo de Seguridad, son dos potencias nucleares y entonces son dos estados importantes
en las organizaciones internacionales, 2 aliados miembros de la OTAN, y entonces hay la voluntad de demostrar una unidad en este contexto de tensión con Rusia, una visión compartida de estos 2 estados frente a esta crisis. Creo que eso es el punto central y es por eso que en la conferencia de prensa se ha insistido en esta relación sólida en la historia. Siempre que hay un encuentro entre Francia y Estados Unidos se recuerda el apoyo de Francia para la independencia de Estados Unidos, la acción conjunta en las 2 guerras mundiales, y entonces hubo una voluntad, por lo menos a nivel mediático, de demostrar esta unidad, aunque sabemos y lo hemos visto al principio con el reportaje, sabemos que hay esta tensión y este problema sobre la ley de lucha en contra de la inflación en Estados Unidos, que provoca críticas por parte de Macron. De Macron y también de la Unión Europea, valga la pena decirlo. Doy la palabra ahora a Aribel en Ciudad de México. Aribel, la importancia de este reencuentro y también el mensaje que se envía a la comunidad internacional, en particular a China y a Moscú, a Rusia. Totalmente, Santiago, porque por un lado vemos que uno de los principales temas abordados en esta reunión tiene que ver con la cuestión de proveeduría de energéticos, es decir, Estados Unidos ya desplazó a Qatar, ya desplazó a Australia, ahora como un principal proveedor del gas natural, obvio, haciendo un lado el 40% que hace meses atrás Rusia metía a la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos está ganando en ese sentido ante la coyuntura, pero se tenía que abordar el tema de los energéticos porque sabemos que a la luz de las medidas de la OPEP, pues fue una jugada a la inversa de lo que Joe Biden esperaba. Los precios internacionales han subido y por lo tanto Estados Unidos le vende muy caro el gas natural licuado a toda Europa, algo que hoy Emmanuel Macron puso muy sobre la mesa, muy claramente, de la importancia que era ver si al interior de la economía doméstica de Estados Unidos se pudieran realizar ajustes para que ellos desde Europa no tengan que comprarla tan cara. El segundo punto, sin duda, tiene que ver con esta visión compartida de política de seguridad con respecto a la región Indo-Pacífica, es decir, ahí ya subió al barco, como decimos acá en México, a Francia, para que ya no se quede fuera de esta jugada de cómo puede abonar Francia a esta estrategia para hacerle frente justamente a China en la región la región Indo-Pacífica. Pero también abordó Joe Biden en su conferencia cuando dice que le va a gustar mucho poder estar presente en esta cumbre de los países africanos, porque sabemos que es un continente donde quien más tiene presencia es China a través de su diplomacia de la deuda. Otro punto importante que me parece que hay que destacar es cuando Joe Biden habla sobre las cadenas de suministro transatlánticas, ¿no? Es decir, cómo Estados Unidos y Francia pueden sumarse para avanzar en cadenas de suministro y que de esa manera los europeos no queden fuera de esta estrategia de la ley de inflación y donde se le está apostando a que al interior de Estados Unidos de preferencia se consuman autos eléctricos fabricados en Norteamérica. Entonces creo yo que esa es una manera de darle vuelta a la jugada de estas molestias que inclusive el presidente Macron había dicho ya previo en otro discurso al interior de Washington frente a la comunidad francesa, donde él ponía sobre la mesa que sí estaba bastante molesto porque esta ley de Estados Unidos estaba mermando la relación comercial. Entonces yo creo que de manera, digamos, rápida, este es como el abanico de los temas principales donde se le está apostando y donde seguramente estarán encaminando nuevas estrategias para que el comercio bilateral aumente y que esto a la vez no merme estas ligeras tensiones que existían en el pasado, Santiago. Paso a preguntarle a Aymeric, adentrándonos en el tema comercial. Estados Unidos habitualmente defiende sus intereses, como lo ha demostrado a lo largo de los años, cuando tiene que tomar algún tipo de decisión para favorecer su crecimiento económico o su estabilidad política. Aquí se han mostrado muy abiertos, como lo estaba poniendo en contexto Aribel, en hacer alianza, y lo decía yo en la introducción. Si esto engrana, puede traer una gran repercusión a nivel internacional en términos de comercio a los dos lados del Atlántico.
Atlántico, pero ¿qué tanto se puede confiar en Estados Unidos? En un gobierno como el de Biden, que ya solamente le restan 2 años y que probablemente uno de los escenarios que pueda llegar es un giro de la página y que vuelva a llegar un personaje como por ejemplo Donald Trump, que claramente puso agua de por medio en su relación con Europa. Sí, de hecho, el comportamiento de los Estados Unidos con Biden no es tan diferente a la actitud de Trump, y es decir, que Biden defiende los intereses de los estadounidenses, toma mucho en cuenta la presión interior, toma mucho en cuenta la opinión pública, la presión del Congreso, y entonces los intereses de los Estados Unidos son los intereses de los Estados Unidos. Y pues ahí podemos recordar también una frase del general de Gaulle, que ha tenido una relación compleja con los Estados Unidos, que decían: los estados no tienen amigos, solamente tienen intereses. Y entonces lo que vemos es que del lado europeo hay una queja de decir que los Estados Unidos no toman en cuenta los daños de la guerra en Rusia, porque la Unión Europea tenía mucho más interdependencia con Rusia que los Estados Unidos. Entonces la Unión Europea sufre mucho más de las consecuencias de esta guerra. Y entonces hay una voluntad de tener una política más concertada con los Estados Unidos, la voluntad también de tomar en cuenta entonces para los europeos la actitud de los Estados Unidos. Y el mensaje de Macron finalmente es más para los europeos que para Biden. Macron sabe que Biden no va a cambiar esta ley. Esta ley es considerado como un éxito para Biden a nivel interior. Y lo que busca Macron es tener del lado europeo una respuesta frente a la actitud de Estados Unidos de decir a los europeos: debemos defender nuestros intereses y debemos nosotros también adoptar medidas a favor de nuestras empresas, a favor de nuestra industria. Sí. Y es un mensaje en particular para Alemania, donde hay ciertas reticencias frente a la adopción de políticas un poco más proteccionistas. Sí, en Alemania hay mucha expectativa en torno a esta reunión a nivel. También se muestra al presidente Macron como muy líder de la Unión Europea, dejando un poco de lado a Alemania, que está tomando una posición menos política y más preocupado por el tema económico a nivel internacional, digámoslo así. Ha evitado meterse tanto en temas políticos, pero cito una frase que dijo en su momento la canciller alemana Angela Merkel y decía: Estados Unidos ya no es el aliado de confianza que teníamos antes. Esta reunión de hoy, este acercamiento con París, porque en buena parte también Macron está representando a la Unión Europea en cierta forma, está tomando ahí un liderazgo de la Unión Europea, ¿es ese aliado de confianza otra vez o es simplemente un acercamiento necesario? A propósito de Angela Merkel, sin duda extrañamos esa gran alianza que siempre hacía Macron con ella, iban de la mano, y entonces creo yo que esa alianza logró fortalecer mucho el binomio Francia-Alemania, y que, por cierto, hago un paréntesis, que no olvidemos de la visita que hizo Angela Merkel a Washington durante el año 2021. Dicho lo anterior, estamos viendo, al menos desde mi perspectiva, a un canciller, Olaf Scholz, más minimizado, es decir, no tiene este carácter ni este liderazgo que se requiere en el interior de Europa, y sobre todo ahora en tiempos de guerra. Este liderazgo ahora ha sido muy bien pues abordado y aprovechada esta coyuntura, porque estos huecos los ha ahora retomado sin duda Emmanuel Macron, y porque también ante la pulverización de lo políticamente se ha vivido en Reino Unido, pues tampoco vemos a un actual primer ministro que lo haga. Entonces, ahorita yo creo que Europa, y específicamente la Unión Europea, le está apostando al presidente Gallo para que avancen estas alianzas, pero que sin duda sí se muestra, y yo creo que lo vemos muy claramente, Santiago, todavía este ligero sigilio de desconfianza, porque finalmente Estados Unidos va por lo suyo. O sea, Estados Unidos, al activar su economía de guerra, pues va por sus intereses geopolíticos y geoeconómicos, y no precisamente es un socio de confiar. Y mira que lo digo yo como mexicana, que ahorita traemos ahí varios temas con Estados Unidos en cuestiones comerciales. Claro. Entonces podemos decir sin duda que el mensaje que mandan hoy al exterior en cuanto a este frente común les está saliendo muy bien.
pero eso no significa que a puertas cerradas no haya grandes diferencias en diferentes ámbitos y que lo sabe muy bien Macron, que los próximos 2 años pueden ser de una manera, pero que en 2 años no precisamente tendrá un gran aliado en la Casa Blanca, porque aunque Donald Trump no sea el candidato de los republicanos, sino que sea el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, puede ser que ahí haya cambios y ajustes. Así que desde mi perspectiva, Santiago, lo que se planea es a largo plazo trazar las rutas para una relación bilateral más fuerte. Marcar una ruta para una relación por lo menos más cordial a ambos lados del Atlántico. Hay un punto importante que tiene que ver con la OTAN, lo mencionaba también al inicio del programa. Lo que ellos pacten aquí tiene grandes repercusiones a nivel internacional, entre ellas en la OTAN. El presidente Biden se ha mostrado abierto a esa propuesta del presidente Macron de crear un sistema de defensa propio de la Unión Europea, algo que también genera muchas controversias dentro del bloque de los 27, pero recibir por lo menos este apoyo o buena mirada o beneplácito por parte de Washington siembra ahí un buen camino para despegar en ese proyecto. ¿Esto es viable, Aymeri, crear este sistema de defensa de la Unión Europea? Y le alargo un poco más la pregunta. Aquí entonces, ¿cómo puede reaccionar Rusia, otro país como por ejemplo Turquía? ¿Se podrían sentir amenazados? Bueno, eso es un tema muy antiguo. Francia justamente había salido del mundo integrado de la OTAN en la época del general de Gaulle para defender una mayor autonomía en materia de defensa y para criticar el poder de los Estados Unidos sobre Europa, y eso durante la época de la Guerra Fría. El presidente Sarkozy en 2009 decidió volver en el mundo integrado de la OTAN. Él dijo que de esta manera se iba a facilitar la fortaleza, pues la construcción de una Europa de la defensa. No hemos visto muchos avances en la realidad desde esta época, porque hay reticencias por parte de Estados Unidos, pero sobre todo porque hay reticencias por parte de los Estados europeos, de muchos Estados europeos, de Alemania, que ha tenido una presencia militar importante de los Estados Unidos durante la Guerra Fría y que todavía tiene presencia militar estadounidense, y hay sobre todo una alineación en materia de defensa de todos los estados de Europa del Este que habían sido bajo regímenes comunistas y que decidieron adherir en la OTAN y alinearse con los Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Entonces es muy difícil para Francia avanzar sobre este asunto, y más aún en el contexto actual, porque finalmente la guerra refuerza la unión de la OTAN, refuerza la importancia de la OTAN. Hubo un reforzamiento de la presencia de tropas de la OTAN en el este de Europa, e incluso Francia y Macron, que había criticado la OTAN en ciertos momentos, en particular en 2019, él había hablado de la muerte cerebral de la OTAN en esta época, pero fue más en crítica con la acción de Turquía en esta época. Incluso Francia, pues hoy en día no critica a la OTAN y dice que hay la voluntad de construir algo a nivel europeo, pero complementario. Entonces, estamos en debates que ya existen desde mucho tiempo, pero que no dan perspectivas reales de autonomía fuerte europea. Aribel, ¿cuál es su opinión? Porque dada la coyuntura, esto también nos diría que esa necesidad de reforzar un sistema europeo de defensa es también porque están viendo que el conflicto en Ucrania puede alargarse mucho más de lo que estaba calculando tanto Moscú como el resto de la comunidad internacional. Por supuesto, Santiago, y me parece que se le está apostando a no enfrentarse a ciertos vetos, como ya lo mostró Turquía frente a la OTAN. Entonces, creo yo que al menos ellos, en términos regionales, sin duda le tienen que apostar a avanzar en sistemas de seguridad europea a la luz de esta gran amenaza internacional que representa Rusia en términos militares, pero también representa una amenaza internacional China en términos comerciales, como así ellos decidieron plantearlo, no lo digo yo, ellos lo pusieron así en la pasada cumbre de la OTAN realizada en la ciudad de Madrid durante el mes de junio. Entonces vemos que Europa tiene muchas amenazas. Ahorita podemos hablar únicamente del tema de Rusia, pero veo nuevas amenazas que tienen que ver desde las amenazas de las cadenas de suministro,
suministro, lo que representan este surgimiento de los avances tecnológicos, las cadenas de suministro, cómo están desfragmentadas alrededor del mundo y que entonces Europa lo que menos quiere es volver a vivir otra crisis de lo que se vivió justo en la época de la pandemia, como fue el gran caos con las vacunas, ¿no? Se acordarán claro. tema de que las farmacéuticas no podían exportar vacunas porque era su territorio, etcétera. Y a la luz, sin duda, también, pues del Brexit, tiene que darse un planteamiento de que a pesar de las diferencias entre la Unión Europea y Reino Unido en términos comerciales y todo lo que está pendiente con respecto a Irlanda, creo yo que al menos en la gran coincidencia que hay es que hoy más que nunca se le tiene que apostar a tener blindada su seguridad europea, sí, porque las amenazas continuarán, no solo por la guerra en Ucrania, Santiago, sino porque me parece que más adelante pueden existir otro tipo de amenazas de otros actores internacionales. Otro punto importante de este encuentro es esa declaración del presidente Biden, que ha dicho que está preparado para sentarse a conversar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar de cualquier tema. Por supuesto, el primero sería el tema de Ucrania. Hay que recordar que el presidente Macron ha sido uno de los pocos líderes de Europa y del mundo occidental, digámoslo así, que ha tenido comunicación directa con el presidente Putin desde que comenzó la invasión al territorio de Ucrania. Sabrá uno si Putin sí le presta o no atención al presidente Macron, como sí lo hacía, por ejemplo, con la canciller alemana Angela Merkel, a quien sí parece le prestaba mucha atención a sus comentarios. Pero por lo menos es una puerta que tiene Occidente para comunicarse directamente con el Kremlin. Esto era un mensaje directo, más que directo, desde Washington a Moscú, haciendo un bypass por París. ¿Cómo lo lee usted, Aymeric? Sí, yo creo que hay muchos debates incluso en Estados Unidos, dentro del ejército, dentro del Congreso, hay divisiones sobre lo que se debe hacer. Al principio había realmente la voluntad de no discutir, de apoyar totalmente a Ucrania. Todavía hay la voluntad de apoyar a Ucrania, pero hay también muchos debates y muchas reflexiones para saber cómo se podrá resolver y acabar esta guerra. Hay también todo el riesgo, pues, del nuclear. Entonces, para los Estados Unidos es importante que hayan canales de comunicación. Hay canales de comunicación directos entre Estados Unidos y Rusia, pero no a nivel de los mandatarios. Es decir, para Biden es mejor para su imagen interna no tener discusiones por el momento, hasta el momento, directas con Putin. Para Macron es diferente porque en Francia hay la visión de considerar muchas veces que Francia debe ser un actor que permite el diálogo incluso entre enemigos, que permite con la diplomacia resolver ciertas crisis, y eso provocó en ciertos momentos tensiones entre Zelensky y Macron, sí, sobre todo cuando Macron dijo que no se debe humillar a Rusia, pero en el mismo tiempo Macron insiste diciendo que él siempre que habla con Putin cuenta después a Zelensky el contenido de la discusión y presenta también, pues, la posición común de los Estados miembros de la OTAN. Aribel, su opinión. Creo yo que hoy en día esta reunión sin duda nos queda muy claro y al descubierto. Todavía hay temas pendientes, eso, o sea, lo veo yo, y no sabemos qué es lo que vaya a pasar con respecto a una posible negociación de paz. Lo que sí queda claro es lo que hace semanas atrás Joe Biden había dicho, que había hablado con Zelensky de que pensar y reconsiderar la posibilidad de sí sentarse a negociar con Vladimir Putin, algo que Zelensky, por supuesto, dio un rotundo no y después sacó su pliego, su decálogo de peticiones durante el G20. Sin embargo, veo que Joe Biden sí le está apostando a que antes de que concluya su mandato, esta guerra tiene que concluir, porque si no, entonces el altísimo costo político que le va a heredar a su partido en las elecciones del 2024, pues pudiera ser prácticamente entregar la Casa Blanca. Entonces, si hay alguien que por un lado le conviene la guerra por la economía de la guerra en Estados Unidos, es a Joe Biden, valga la dicotomía, pero al mismo tiempo a él también le interesa que esta guerra tampoco se prolongue demasiado en términos de costo político electoral. Entonces estamos viendo que está intentando Joe Biden jugar muy bien sus fichas para ver en qué momento pudiera
enviara a un emisario nuevamente para conversar con Putin. Si es Emmanuel Macron, no lo sabemos. Si puede ser alguien más, también lo desconocemos, pero sin duda Europa, quien tiene un liderazgo, pues es Emmanuel Macron, y yo creo que más adelante estaremos viendo una nueva visita en Moscú entre estos dos mandatarios, donde le hará saber y le hará llegar el mensaje desde Washington. El mensaje emitido por el presidente Biden. Vamos llegando al bloque final del programa. Tengo que hablar del tema espacial, por supuesto, esos grandes convenios que pueden existir entre Estados Unidos y Francia en materia espacial, ambos países con muchísimos intereses en esta renovada carrera por conquistar el espacio, por conquistar la Luna, por conquistar otro planeta. Y esto es simplemente para hacerle contrapeso al avance que ha tenido China. Justamente en días atrás, China le contó al mundo entero que había puesto en órbita algunos taikonautas y que ya está próxima a poner en funcionamiento una estación espacial allí para hacer una avanzada también como un punto de partida para llegar a la Luna. Esto pues preocupa por supuesto a Estados Unidos, preocupa por supuesto a Francia, también Rusia tiene ahí su preocupación en cuanto a este avance chino. Aquí, ¿qué tanto pueden cooperar? ¿Por qué tanta necesidad de esta carrera espacial? Macron lo dijo, bueno, el espacio es como el nuevo escenario de confrontación. Pero ¿qué tanta necesidad hay por estar allí? Bueno, creo que es un tema de prestigio, ¿no? De rango, es decir, Francia no tiene la posibilidad, la capacidad de emprender probablemente un proyecto de manera pues unilateral, entonces es la voluntad de cooperar sobre este punto. Ha sido desde hace un año un tema justamente de reconciliación después de la crisis de AUKUS. Con la cancelación de la venta de los submarinos a Australia. Fue un tema de discusión cuando la vicepresidenta estadounidense vino a Francia, y en este viaje efectivamente hubo la presencia de 2 astronautas y la voluntad de discutir sobre este gran proyecto Artemis de volver a la Luna, y para Francia sería pues tal vez la idea de tener un astronauta, un primer europeo en esta misión. Y Aribel, ¿por qué hay tanto miedo ante el avance chino en materia espacial? Y la verdad es que lo han hecho muy bien y lo han logrado en tiempo récord, el avance que ha tenido China en esta materia. Sin duda alguna, Santiago, estamos viendo que se repite aquella carrera espacial que vivíamos durante la Guerra Fría, hoy nuevamente. Sin embargo, los actores han cambiado en el sentido de que ya no es la Unión Soviética, sino ahora el gran país hegemónico que va a la delantera, pareciera pues que es China, y de ahí que están viendo Occidente que solos no pueden. Es mejor ir juntos, ir de la mano, parte del mensaje de Emmanuel Macron el día de hoy, donde en esta nueva carrera o en este nuevo maratón, pero ahora espacial, parece que entonces hay países que, como es Reino Unido, como es Francia, Estados Unidos, pero también se sumaría ahí posiblemente Japón, Corea del Sur, donde están haciendo un frente común, porque me parece que tanto lo que es el Ártico, lo que es el espacio y las aguas internacionales se han convertido en el nuevo campo de batalla y de intereses geopolíticos, y donde el gran enemigo de Occidente, sin duda, y lo dijeron muy claro, pues ha sido China durante los últimos años, y este año pues se suma Rusia. Así que veo yo que además del tema comercial y además del tema militar, son estos nuevos frentes en Santiago que se abren en nuevas aristas, y por lo tanto la apuesta es conquistar y llegar primero a la meta antes que pudiera ser Rusia o China. El espacio, además, es un frente de batalla en donde no hay leyes. El espacio no pertenece a nadie, entonces todo está permitido en esa carrera espacial por parte de estos países. Hay que añadir un actor que también está tomando muchísima fuerza, y son los Emiratos Árabes Unidos, que han tenido también un desarrollo rápido en materia espacial, con un proyecto que no se mostraba muy ambicioso, pero va haciendo y cosechando algunos éxitos. Ya me quedan un par de minutos para cerrar el programa. Quiero dejarlos entonces para que ustedes hagan las conclusiones de lo que deja esta visita, lo que puede repercutir en las próximas semanas. Macron todavía sigue en Estados Unidos, le falta todavía visitar el estado de Luisiana, un estado que tiene una historia en común con un pasado francés, y por eso va a estar así, por eso va a estar allí el presidente haciendo presencia. Dejo entonces a Aymeric para que haga su conclusión, lo destacable de este encuentro.
Bueno, creo que es un encuentro importante, una visita de Estado con todo un protocolo, con un encuentro entre dos mandatarios, Biden y Macron, pero es una visita que va más allá de esto porque hay también muchos ministros que vinieron, hay encuentros entre ministros, hay también empresarios. Entonces hay que ver la dimensión global de esta visita y todas las temáticas como el espacial, como el tema de la defensa, como el tema comercial, etc. Y entonces hay muchos aspectos muy técnicos, específicos, además de la dimensión simbólica de la relación bilateral entre Estados Unidos y Francia. Para Francia creo que el desafío es, por supuesto, de conservar un estatuto de potencia a nivel internacional, de seguir siendo un interlocutor de Estados Unidos sin ser totalmente alineado con los Estados Unidos. Y es el lema tradicional un poco de la política exterior de Francia, aliado sin ser alineado. Y eso es más difícil en los últimos años por la consecuencia del retorno en el mundo integrado de la OTAN, por la tensión actual y por las dificultades en el funcionamiento de la Unión Europea con las divisiones internas. Sí, importante ese punto de aliados pero no alineados. Francia tiene sus propios intereses también bien marcados y los hace y lo deja muy claro siempre a través de estos encuentros. Dejo para el cierre entonces, Aribel, su conclusión. Importante sin duda resaltar, Santiago, que esta reunión que es una reunión, claro, histórica y que cada parte defiende sus intereses. Creo yo que les faltó todavía, incluso quedaron a deber, poder avanzar y poder cubrir aquellos intereses compartidos. Es decir, Estados Unidos también tiene que cuidar los intereses de Francia en otras regiones y viceversa. ¿A qué me refiero? A que no nada más se trata de ver los intereses bilaterales, sino también inclusive ver cómo se pueden incluir otras regiones, como es el hecho de todas estas excolonias francesas en diferentes partes. Algunas son zona natural de influencia de Estados Unidos y de igual manera la importancia que Francia tiene en América Latina, que la zona natural de influencia la tiene Estados Unidos. A eso es a lo que me refiero, que nos quedaron un poco a deber, pero sin duda creo yo que el resultado es positivo, el saldo es favorable para dos naciones y ahora sí, pues habrá que ver los resultados concretos, Santiago. Aribel, como siempre, un gusto conversar con usted. Aymeric, un gusto como siempre tenerlo aquí en el estudio de France 24. Les agradezco por este análisis para la audiencia de nuestra cadena en América Latina. Es todo por el día de hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Pedro Ruiz y la producción de invitados estuvo a cargo de Lina Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Siga con France 24.